Un multimillonario descubre a un niño negro inconsciente y herido fuera de su mansión. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. En una fría noche de otoño, Nicholas Cole, un multimillonario solitario, estaba sentado en la soledad de su estudio, rodeado por la calidez de la caoba pulida y el resplandor parpadeante de una gran chimenea. La habitación reflejaba su vida, un mundo de excesos, pero carente de conexión. A lo largo de los años, Nicholas había cambiado la compañía por el poder y había construido su imperio a base de decisiones frías y calculadas. Pasaba las tardes en esta fortaleza que era una mansión, muy lejos de la bulliciosa ciudad donde su nombre era sinónimo de riqueza. Nicholas acababa de servirse un vaso de whisky, saboreando la quietud, cuando un zumbido agudo rompió el silencio. Su alarma de seguridad sonó. Un detector de movimiento activado en la puerta principal de la finca. Frunció el ceño y dejó su vaso con un suave tintineo contra la mesa auxiliar de mármol. Era raro que alguien se acercara a su finca sin invitación, especialmente a esa hora tan tardía. Los únicos visitantes que se atrevían solían venir en autos negros con ventanas tintadas, con intenciones tan ocultas como sus vehículos. «Frank, ¿qué pasa?», llamó Nicholas a través del intercomunicador, dirigiéndose a su jefe de seguridad. Un momento después, la voz ronca de Frank se escuchó de nuevo. «Señor, hay alguien afuera de la puerta. Parece un niño». Nicholas frunció el ceño. «¿Un niño? ¿A esta hora? ¿Haciendo qué?». Frank dudó. «No lo sé. No se mueve mucho, podría estar herido». Nicholas se levantó de su sillón de cuero y se dirigió a los monitores de seguridad montados discretamente en la esquina de la habitación. Tocó los controles y la señal de la cámara de la puerta principal parpadeó en la pantalla. Allí, bajo la tenue luz amarilla de la farola, yacía una pequeña figura acurrucada contra la enorme puerta de hierro. Su ropa rasgada se pegaba a su frágil cuerpo y su piel oscura mostraba vetas de suciedad y lo que parecía ser sangre. Nicholas entrecerró los ojos y la visión le hizo sentir algo que lo asaltaba desde lo más profundo de su ser, un sentimiento que no se había permitido afrontar en años. «Llévenlo adentro», dijo Nicholas con firmeza, y su voz tenía una extraña urgencia. «Señor, yo», comenzó Frank, con evidente vacilación. «Está herido, Frank», interrumpió Nicholas. «Agarradlo ahora». Frank respondió con un brusco «ya está», y un minuto después, Nicholas observó en los monitores cómo Frank se acercaba al niño con cautela. El guardia se agachó, levantó al niño con sorprendente cuidado y lo llevó hacia la mansión. Nicholas esperó en el gran vestíbulo, con los brazos cruzados con fuerza, mientras las pesadas puertas de roble se abrían. Frank entró, acunando al niño en sus brazos. De cerca, la condición del niño era peor de lo que Nicholas había imaginado. El niño no podía tener más de 13 años. Tenía la cara llena de suciedad y la frente marcada por un corte profundo del que aún supuraba sangre. Respiraba con dificultad y su pecho subía y bajaba con jadeos débiles y desiguales. «Déjenlo aquí», ordenó Nicholas, señalando el largo sofá de cuero que se extendía a un lado del vestíbulo. Mientras Frank bajaba con cuidado al niño al sofá, Nicholas se arrodilló a su lado. Los ojos agudos del multimillonario, por lo general tan distantes, examinaron las heridas del niño. Tenía la ropa rota, las manos en carne viva y las piernas con señales de haber corrido por el terreno implacable de los bosques que bordeaban la finca. «Llama al médico», dijo Nicholas sin levantar la vista. «Dile que venga de inmediato». Frank asintió y sacó su teléfono, haciéndose a un lado para hacer la llamada. Nicholas permaneció donde estaba, extrañamente quieto, con la mirada fija en el rostro del chico. Parecía tan pequeño, tan frágil. El multimillonario sintió que algo se agitaba en su interior, un dolor que no había sentido desde que era joven, antes de que el mundo le enseñara que la vulnerabilidad era una debilidad. El niño se movió levemente y entreabrió los labios mientras luchaba por hablar. Nicholas se inclinó hacia él y acercó el oído a la boca del niño. La voz era apenas audible, un susurro tan suave que podría haber sido confundido con un suspiro. «Ayuda a mi hermano», murmuró el niño antes de que su cabeza se inclinara hacia un lado y su cuerpo volviera a quedar flácido. Nicholas se enderezó y las palabras resonaron en su mente. ¿Su hermano? ¿Había otro niño allí?
¿Un hermano perdido en el bosque o herido cerca? La idea de dejar a otro niño en peligro era insoportable, aunque Nicholas no comprendía del todo por qué se sentía así. Era un hombre que había construido su vida sobre la lógica y la eficiencia, no sobre la compasión. Frank regresó con el teléfono todavía en la mano. «El médico está en camino», informó. «Debería llegar en 1 hora». A pesar de su desconfianza inicial, Elijah empezó a confiar en Nicholas. El multimillonario solía sentarse con él y le preguntaba sobre su vida, sus libros favoritos y los lugares que había visitado con Malik. Elijah hablaba con vacilación al principio, pero a medida que Nicholas escuchaba sin juzgarlo, el chico empezó a abrirse. Habló de la inventiva de Malik, de cómo su hermano los había mantenido alimentados y a salvo a pesar de sus circunstancias. «Malik siempre decía que encontraríamos una manera», dijo Elijah una noche, con la voz teñida de una tranquila esperanza. Nunca se rindió. Nicholas se sintió cautivado por la resiliencia de Elijah. A pesar de todo lo que había soportado, el muchacho conservaba una fuerza y una determinación que Nicholas no había visto en años, ni siquiera en él mismo. La historia de Elijah comenzó a reavivar algo en Nicholas, un sentido de propósito enterrado desde hacía mucho tiempo que no había sentido desde los primeros días en que creó su empresa. Pero la realidad de la ausencia de Malik se cernía sobre sus conversaciones. Cada vez que Elijah hablaba de su hermano, Nicholas veía un destello de miedo en sus ojos, la preocupación no expresada de que Malik no hubiera sobrevivido. Nicholas sabía que tenían que actuar rápidamente, y a medida que Elijah se hacía más fuerte, Nicholas comenzó a trabajar entre bastidores para encontrar al niño desaparecido. Una mañana, mientras Elijah estaba sentado a la mesa del comedor desayunando, Nicholas se le unió con una expresión decidida en el rostro. «Elijah», dijo con voz firme, «contraté a gente para que nos ayude a encontrar a Malik. Comenzaremos por la zona donde lo viste por última vez. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes». Elijah levantó la vista con los ojos muy abiertos. «¿De verdad vas a ayudarme a encontrarlo?» Nicholas asintió. «Lo soy», dijo con firmeza. «Ya has pasado por bastante. Es hora de que alguien cuide de ti y de tu hermano». Por primera vez desde que había llegado a la mansión, Elijah sonrió, una sonrisa pequeña y tentativa, pero una sonrisa, al fin y al cabo. Y para Nicholas, fue un momento que le recordó el poder de la conexión, el impacto de extender una mano a alguien que la necesita. La búsqueda de Malik apenas comenzaba, pero Nicholas estaba decidido. Durante años había usado su riqueza como escudo, una barrera entre él y el mundo. Ahora, por primera vez, la estaba usando para algo más. Para un muchacho que le había demostrado la fuerza que se necesitaba para seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Nicholas se sentó tranquilamente en el asiento trasero de su lujoso auto, mientras éste se dirigía a toda velocidad hacia el refugio donde habían localizado a David. A su lado, Elijah apretaba fuertemente sus manos sobre su regazo, con los nudillos blancos. El silencio del muchacho estaba cargado de anticipación. Sus ojos muy abiertos estaban fijos en las calles de la ciudad que pasaban. Nicholas lo miró y vio la tensión grabada en cada línea de su joven rostro. «Lo encontraremos», dijo Nicholas suavemente, su voz rompiendo el silencio. Elijah asintió, pero no levantó la vista. «Solo quiero que esté bien», susurró, apenas audible por encima del zumbido del motor del coche. Cuando llegaron al refugio, Nicholas quedó impresionado por el estado del lugar. Las ventanas agrietadas, la pintura descascarada y una fila de personas cansadas que esperaban una comida caliente contaban la historia de desesperación y abandono. Este era un mundo en el que Nicholas nunca había entrado, a pesar de su riqueza y recursos. Había construido su imperio en la comodidad de salas de juntas y mansiones, a kilómetros de distancia del sufrimiento que se desarrollaba allí todos los días. El encargado del refugio, un hombre amable pero con exceso de trabajo llamado señor Clark, los recibió en la puerta. «¿Están aquí por David?», preguntó, con una expresión que era una mezcla de alivio y preocupación. «Está en la habitación de atrás. No está en muy buenas condiciones». Los pies de Elijah lo impulsaron hacia adelante antes de que alguien pudiera responder. Su pequeño cuerpo se movía con una determinación que contradecía su edad. Nicholas lo siguió de cerca,
con el corazón apesadumbrado por la aprensión. En la habitación de atrás, David yacía en un delgado catre, con la piel pálida y el pecho subiendo y bajando con dificultad para respirar. Un paño húmedo descansaba sobre su frente y una manta vieja cubría su cuerpo tembloroso. El aya se quedó paralizado en la puerta, con la respiración entrecortada al contemplar a su hermano. Entonces, sin dudarlo, corrió hacia la cama y se arrodilló. «¡David!», gritó el aya con la voz entrecortada mientras tomaba la mano de su hermano. «Soy yo. Estoy aquí». David abrió los ojos de golpe y perdió el foco. Parpadeó varias veces antes de reconocerlo y una débil sonrisa se dibujó en su rostro. «Eli», dijo con voz ronca, apenas audible, «tú has vuelto». Las lágrimas corrieron por el rostro de Elijah mientras asentía. «Te dije que lo haría», dijo, apretando con fuerza la mano de David. «Lo prometí». Nicholas permaneció en silencio en un rincón, observando el emotivo reencuentro. Se le hizo un nudo en la garganta al darse cuenta de la profundidad del vínculo entre estos hermanos, un vínculo forjado en el crisol de las dificultades y la pérdida. A pesar de sus luchas, se habían aferrado el uno al otro, negándose a soltarse incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. El señor Clark se aclaró la garganta, interrumpiendo el momento. «Ha estado enfermo durante un tiempo», dijo en voz baja dirigiéndose a Nicholas. «Neumonía, sobre todo. Hemos estado haciendo lo que hemos podido, pero sin la atención médica adecuada». Se quedó en silencio, con expresión sombría. Nicholas asintió. Su mente ya estaba llena de soluciones. «Necesita un hospital», dijo. «Haré que lo trasladen a un centro privado de inmediato. Recibirá la mejor atención». El encargado del refugio miró a Nicholas con una mezcla de gratitud y sorpresa. «Eso le salvaría la vida», dijo simplemente. En cuestión de una hora, Nicholas había organizado que una ambulancia transportara a David a un centro médico de última generación. Elijah se negó a separarse de su hermano, viajó con él en la ambulancia y lo tomó de la mano durante todo el camino. Nicholas lo siguió en su auto, mientras su mente repasaba todo lo que los chicos habían soportado. En el hospital, David fue estabilizado y admitido para recibir tratamiento. Mientras los médicos trabajaban para curar su infección y fortalecer su cuerpo debilitado, Elijah estaba sentado en la sala de espera, con el rostro pálido por el cansancio. Nicholas estaba sentado a su lado. Su presencia lo tranquilizaba tranquilamente. «Lo salvaste, ¿sabes?», dijo Nicholas después de un largo silencio. «Si no hubieras venido a mi puerta esa noche, no sé qué habría pasado». Elijah miró a Nicholas con una expresión que mezclaba alivio y determinación. «Todavía no lo salvé», dijo. «Todavía me necesita». En los días siguientes, David empezó a recuperarse. Aunque todavía estaba débil, recuperó el color y su voz se hizo más fuerte. A medida que recuperaba fuerzas, compartió más detalles de su historia con Nicholas y Elijah. Tras la muerte de su madre, los chicos fueron desalojados de su apartamento porque no podían pagar el alquiler. Intentaron permanecer juntos, durmiendo en callejones y parques, pero los peligros de las calles a menudo los obligaban a separarse. David había aceptado trabajos ocasionales cuando los encontraba, pero las duras condiciones y el estrés constante habían hecho mella en su salud. «No sabía qué más hacer», admitió David una noche mientras Nicholas y Elijah estaban sentados junto a su cama de hospital. «Traté de mantenernos a salvo, pero parecía que el mundo entero estaba en nuestra contra». Nicholas escuchó atentamente, con la culpa presionando fuertemente su pecho. Durante años, había vivido en una burbuja de privilegios, ciego a las dificultades de personas como Elijah y David. Su historia era un duro recordatorio de las desigualdades que había ignorado, las vidas que pasaron desapercibidas a la sombra de su éxito. «Lo siento», dijo Nicholas en voz baja. «No deberías haber tenido que pasar por eso». David lo miró a los ojos, con ojos cansados pero decididos. «No es tu culpa», dijo. «Pero no tiene por qué seguir así, ni para nosotros ni para nadie más». Nicholas asintió y sintió que un propósito se arraigaba en su corazón. Tenía los medios para marcar una diferencia y, por primera vez en años, se sintió obligado a usar su riqueza para algo más grande que él mismo. Cuando los hermanos se reencontraron y comenzaron a sanar, Nicholas supo que su viaje estaba lejos de terminar,
pero estaba decidido a estar a su lado, a brindarles el apoyo que necesitaban para reconstruir sus vidas y encontrar esperanza en un mundo que había tratado de destruirlos. Y al hacerlo, encontró algo que no sabía que estaba buscando: redención. La mansión de Nicholas Cole, que en su día había sido una fortaleza vacía de riqueza y aislamiento, se había transformado en un refugio de esperanza. Las semanas posteriores a la recuperación de David presenciaron un cambio profundo, no solo en la vida de los dos hermanos, sino en la de él mismo. Sus días ya no se consumían en reuniones de directorio o carteras de inversiones, sino que giraban en torno a la construcción de un nuevo futuro para Elijah y David. Elijah se desarrolló muy bien en su nuevo entorno. Nicholas lo había inscrito en una escuela privada donde rápidamente destacó en sus estudios. Aunque al principio se sintió abrumado por el nuevo entorno, la curiosidad natural de Elijah y su resiliencia se hicieron evidentes. Se hizo conocido entre sus compañeros de clase como el chico tranquilo pero brillante que siempre tenía una pregunta preparada para el maestro. Nicholas a menudo encontraba a Elijah en el estudio, estudiando libros o practicando su caligrafía. Sus conversaciones junto al fuego se convirtieron en un ritual nocturno, en el que Elijah compartía con entusiasmo lo que había aprendido en la escuela. «Sabe, señor Cole», dijo Elijah una noche, con voz firme pero llena de emoción. «Creo que algún día quiero ser maestro, alguien que pueda ayudar a niños como yo, niños que creen que no tienen ninguna oportunidad». Nicolás, sentado frente a él, se sintió orgulloso. «Serás un gran maestro», dijo. «Y puedes llamarme Nicolás». David, por su parte, había tardado más en adaptarse, pero estaba dando sus propios pasos. Tras haber pasado años defendiéndose a sí mismo y protegiendo a su hermano menor, tenía un profundo sentido de la responsabilidad. Nicholas lo vio y decidió canalizarlo hacia algo productivo. Contrató a un asesor profesional para que trabajara con David y lo ayudara a explorar sus intereses y habilidades. No pasó mucho tiempo antes de que David descubriera un don para la resolución de problemas y el liderazgo. «Me recuerdas a mí mismo cuando era más joven», le dijo Nicholas a David una tarde mientras trabajaban juntos en la oficina de la mansión. «Tienes el empuje y la determinación. Lo único que necesitas es la dirección correcta». David miró a Nicholas con cautela, todavía dudoso de confiar plenamente en él. «¿Por qué estás haciendo todo esto?», preguntó. Nicholas hizo una pausa y su expresión se suavizó. «Porque puedo», dijo simplemente. «Y porque he cometido errores. Ayudarte a ti y a tu hermano también me ayuda a mí». La transformación de Nicholas no se limitó a la mansión. La experiencia con Elijah y David le había abierto los ojos a los problemas sistémicos que los habían obligado a vivir en la calle. Comenzó a asistir a reuniones comunitarias, a hablar con trabajadores sociales y a financiar refugios y programas para jóvenes. Lo que comenzó como un acto personal de redención se convirtió en una misión más amplia: dar a los demás la misma segunda oportunidad que él les había ofrecido a los hermanos. Como culminación de estos esfuerzos, Nicholas organizó una gala benéfica para lanzar una nueva iniciativa, una fundación dedicada a apoyar a los jóvenes sin hogar y brindarles educación, vivienda y capacitación laboral. La gala fue un gran evento al que asistieron directores ejecutivos, filántropos y líderes comunitarios. Pero para Nicholas, los asistentes más importantes fueron Elijah y David, quienes estuvieron a su lado mientras se dirigía a la multitud. «Estos dos chicos me recordaron algo que había olvidado», dijo Nicholas con voz firme y clara. «Que cada vida tiene valor, y que, a veces, el acto más pequeño de bondad puede cambiar el mundo. Llegaron a mi puerta sin nada más que su voluntad de sobrevivir y, al ayudarlos, encontré algo mucho más grande que la riqueza. Encontré un propósito». El público estalló en aplausos, pero Nicholas no miraba a la multitud. Sus ojos estaban puestos en Elijah y David, que estaban de pie junto a él con sonrisas orgullosas en sus rostros. Por primera vez en años, Nicholas sintió que estaba exactamente donde debía estar. Después de la gala, cuando regresaron a la mansión, Elijah miró a Nicholas y le dijo: «No solo nos salvaste, nos diste una familia». Nicholas sintió que se le cerraba la garganta. «También a mí me has dado una familia», respondió. La mansión se convirtió en algo más que un lugar donde vivir para Elijah y David. Se convirtió en un verdadero hogar. Los hermanos ya no vivían con miedo de lo que les depararía el día siguiente. Tenían estabilidad, oportunidades
y el apoyo inquebrantable de un hombre que alguna vez había sido un extraño, pero que se había convertido en su mayor aliado. Años después, cuando Elijah estaba frente a un aula enseñando a su primer grupo de estudiantes y David puso en marcha su propio negocio, ambos llevaban consigo las lecciones de resiliencia, amabilidad y la creencia de que las segundas oportunidades pueden cambiar vidas. Y para Nicholas, que vio cómo se desarrollaban sus experiencias, los hermanos eran la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para marcar una diferencia, no solo para los demás, sino para uno mismo.